El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos a esta sección de entrevistas del diario Éxito Educativo, patrocinadas por la Universidad a Distancia de Madrid y School Market. Bueno, hoy tenemos como invitada a Rosa Liarte, una referencia en todo lo que la educación digital se refiere, con miles de seguidores en sus redes sociales, con cursos de formación que son todo un éxito y es toda una, podríamos decir, una influencer. El Rosa, bienvenida. influencer, ¿no? Gracias, muchas gracias. Nada, ha sido un placer que me des aquí un huequito en tu espacio y bueno, sí, de hecho ya hay un libro de Lourdes Casanova y Olga de Olga Casanova y Lourdes Bazarra que hablan de los influencers educativos, ¿no? De lo que debe de ser un buen profe y un buen influencer. Yo creo que todos los profesores son influencers, o al Claro, menos microinfluencers. Cuando están en el aula, desde luego, influyen y mucho a sus, a sus, eh, totalmente. a sus alumnos y alumnas. Bueno, pues Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues vamos a empezar con la tecnología, como no puede ser de otra Hombre. manera. Eh, bueno, y sobre todo, bueno, ahora que parece, ¿no?, que estamos saliendo de lo peor de la pandemia y que los centros educativos, desde luego, han sido de los sectores más afectados y de los que han tenido que aterrizar de una forma casi más brusca en todo esto de los entornos digitales, ¿cómo has visto un poco la respuesta? ¿Cómo lo has vivido tú, además, en primera línea? Bueno, yo creo que merecen un aplauso el profesorado porque en cuestión de un fin de semana montaron las clases online cuando nos vimos confinados y yo creo que ahora nos reímos atrás, pero yo me acuerdo que era como, no, chicos, esto va a ser 2 semanas y acabar casi 4 meses confinados y dando las clases online para mí merecen un súper aplauso por parte del profesorado. Lo que yo digo es que ahora tenemos la oportunidad de avanzar al siguiente nivel de educación y no debemos dar una marcha atrás. Dicen las investigaciones que se ha avanzado en 4 meses lo que se podría haber avanzado en 4 años con el sector del uso de la tecnología en el sector educativo. Entonces, creo que ahora tenemos la oportunidad de ir mucho, mucho más allá y aprovechar todo esto que se ha conseguido para seguir avanzando en el uso de la tecnología en el aula. Siempre insisto de cómo se utilice la tecnología. Innovar con tecnología no es leer un PDF y subrayarlo o abrir el libro de texto y verlo en una pantalla. Eso como siempre digo, quédate con el libro o con el papel y subraya en papel. Innovar con la tecnología se trata realmente de transformar y educar con ella y hacer un buen uso de ella, ¿no? Y es lo que debemos de lograr. Ya hemos dado paso, hemos logrado docentes que apenas utilizaban la tecnología, que ya pasan a colgar ese PDF, pero tenemos que ir mucho más allá y transformar nuestras clases con el uso de la tecnología en el aula, claro que sí. En todo este proceso de digitalización, un papel clave lo juega la formación. ¿Cómo ves que se plantea la formación en nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que, bueno, gran parte de los profesores ya son nativos digitales, pero todavía hay muchos migrantes digitales o personas, profesores, que por edad, pues han tenido que adaptarse? ¿Cómo ves la formación y cómo la plantearías también tú, sobre todo a un nivel más global, ¿no? Bueno, yo siempre digo que el uso de la tecnología no va a depender de la edad. Yo creo que también es mucho cuestión de actitud. De hecho, hace 2 semanas estaba dando una formación y tenía una profesora que se jubilaba el día siguiente y no tenía necesidad de estar en mi clase y no tenía por qué hacer mi curso. Y ella estaba ahí porque tenía actitud de querer aprender, ¿no? Y me he encontrado también compañeros recién aterrizados en la docencia con 25 años y no tienen ni idea de hacer cosas con la tecnología. Yo creo que más de edad es cuestión de actitud, de lo que quieres utilizar y cómo quieres utilizarla, ¿no? Yo creo que el uso de la tecnología debe ser una parte de la formación al profesorado. He sido 2 veces tribunal de oposiciones y lo que no veo tampoco normal es que yo por ejemplo, en ese tribunal no puedo comprobar la competencia digital docente del profesorado, ¿no? Simplemente tengo unas pruebas escritas o luego una exposición oral y en el caso de Andalucía te hablo, no puede usar nada tecnológico el profesorado. Y yo creo que la competencia
competencia digital docente ha venido para quedarse, cada vez hay que usarla más y debemos de preparar al docente para ello, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de esa formación del profesorado. Creo que también debe estar en la formación inicial al profesorado, porque cada vez ya es que toda la burocracia es vía tecnológica, todo lo que tenemos es vía tecnológico y entonces creo que es muy importante ese papel que tienen los centros de enseñanza del profesorado o las mismas entidades, ¿no? que también pueden formar al docente, que de hecho ya se está haciendo, ¿no? La competencia tecnológica ya se está midiendo como se miden los idiomas, como el B1, B2, C1, C2, y yo creo que eso ha empezado ya a moverse y que va a venir para quedarse y que el día de mañana vas a tener que certificar tu competencia tecnológica, eso está más claro que el agua. Hay también un debate siempre polémico entre si hay un exceso de formación o un exceso, mejor dicho, de protagonismo, ¿no? De las nuevas tecnologías y, bueno, pues los padres están preocupados, los profesores también están preocupados, ya no solo por el uso, y mejor dicho, o el abuso de la tecnología por parte de los adolescentes y de niños cada vez más pequeños, ¿no? De los dispositivos móviles. Bueno, entonces entramos como en el debate siguiendo un poco a Humberto Eco, de apocalípticos integrados y bueno, pues incluso pues se habla, ¿no? De que hay centros educativos en Silicon Valley donde estos altos directivos de las empresas tecnológicas pues que llevan a sus hijos a colegios donde no tocan pantallas, ni están conectados, ni nada, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves, no? Ese debate a veces tan exagerado, ¿no? Y tan de extremos. Bueno, yo creo que también ese titular de lo de Silicon Valley también fue muy tergiversado porque eso no es así. Que vaya a una escuela Waldorf no quiere decir que sus niños no toquen una pantalla. O sea, yo soy una profesora a día de hoy de la generación de la ESO. Yo estudié primero de eso, segundo de eso, y yo me he criado entre pantallas y me he criado con una Nintendo y he trabajado y he jugado muchísimo y sigo jugando a día de hoy. O sea, no quiere decir que porque tú te críes entre pantallas tengas un exceso y luego vayas a hacer un mal uso. A mí me han criado y me han educado en hacer un buen uso de la tecnología y sé hasta dónde está mi límite y hasta dónde debo de llegar. Para mí el problema del abuso viene cuando no hay una educación en ello. Ahí es donde viene pues ese acoso o ese ciberbullying o estos problemas que vienen derivados. El problema es que evitamos el uso de la tecnología sin educarla. Entonces, el día de mañana todos y todas van a tener un móvil en el bolsillo, no van a saber cómo utilizarlo y para mí ahí vienen los problemas porque al tener un arma tan potente que podrían sacarle mucho partido, luego no saben sacarle partido a ello, ¿no? Así que creo que la escuela debe de estar en la realidad que tenemos. La realidad es que hay tecnología, pero que no todo es tecnología. Mis niños usan una libreta, mis niños hacen un examen, memorizan también, o sea, para mí los extremos no son buenos. Ni el extremo bueno es todo tecnológico, ni el extremo bueno es todo evitar la tecnología. Yo creo que lo que debemos de hacer es un equilibrio, educar en lo desconocido, porque el futuro es muy incierto, ya nos lo ha demostrado esta pandemia y hoy estaban diciendo que había una nueva vertiente, o sea, yo tengo que preparar a mi alumnado y hacerlo competente para lo que pueda surgir el día de mañana y que sea resolutivo. Si le tienen que decir que haga una exposición oral, si tiene que preparar un documento por escrito o como si tiene que preparar una presentación digital o reinventarse haciendo un vídeo. O sea, yo lo que quiero es que mi alumnado se sepa enfrentar a cualquier situación que le depare el futuro, ¿no? Ujú. Además, ahí también, ¿cómo ves? Porque también a veces se mete en el mismo saco toda la tecnología y toda la digitalización. Entonces, a veces es una cuestión de separar también un poco las redes sociales. Yo el otro día daba un curso de formación a directivos de aquí de la Comunidad de Madrid, de centros públicos, y hablé de redes sociales, de la utilización de redes sociales en la comunicación y demás. Bueno, a algunos poco más o menos que en fin, que cómo van a desde los centros incrementar más aún el uso de las redes sociales si ya hay un abuso absoluto por parte de los chavales de las redes sociales. Bueno, no eran todos desde luego, pero sí que hubo algunas voces, ¿no? Que se alzaron Sí. como que por qué los profesores van a tener que utilizar TikTok o Instagram si ya los niños están ya absolutamente enganchados a estas redes y que bueno, que, que si iban a tener que aprender a bailar en TikTok, que era una frivolidad, no sé qué. Bueno, en fin, se encendió ahí un debate un poco que a mí me hizo pensar, ¿no? Y digo, bueno,
voy a preguntar a Rosa, que es una gran experta y además una gran usuaria de las redes sociales. Nada más hay que ver tu cuenta en Instagram, sobre todo, y bueno, pues todo el uso que haces de YouTube y de podcast, de todo. Entonces, ¿cómo lo ves? El tema de las redes sociales, desde un punto de vista también comunicativo. Mira, pues me pones la guinda en el pastel porque realmente yo tengo diseñado incluso un proyecto en cuarto de eso de historia con mi alumnado en el que trabajamos con Twitter e Instagram y lo que trabajan es como community manager y lo que intentamos y lo logramos es hacer trending topic, el hashtag que utilizamos para el proyecto que fue Revolución Edu, trabajando las revoluciones históricas del siglo XIX. Entonces, me hace mucha gracia porque aquí es lo mismo que te he dicho antes de cuestión de actitud cuando uses la tecnología, es lo mismo cómo quieres usar las redes sociales. O sea, si yo me quiero enterar de la vida de Dulceida, pues seguiré a Dulceida, pero que si yo quiero aprender historia, hay cuentas magníficas que me van a enseñar muchísimo de historia, al igual que si sigo el hashtag claustro virtual, voy a ver muchísimas publicaciones de lo que tiene que ver con la docencia y me van a servir de formación. De hecho, he aprendido muchísimo gracias a las redes sociales siguiendo a otros docentes. Es como tú quieras utilizar esas redes sociales lo que tú te vas a llevar a las redes sociales. Al igual que TikTok no es todo bailar, porque en TikTok hay grandísimas cuentas que te enseñan cosas chulísimas o, por ejemplo, recetas chulísimas y que te puedes llevar a practicar. Es ahí lo que siempre digo, es cuestión de cómo te eduques o quieras educarte en utilizarla. Y ese proyecto que te hablaba en cuarto de eso es mostrarle al alumnado que hay más vida allá de seguir a otros influencers, que puede seguir a alguien que juega videojuegos o lo que sea, pues como yo también lo hago porque juego al Mario y me gusta seguir a esa persona y enterarme de los trucos de la pantalla, pero hay otras muchas cosas que te puedes llevar. Yo siempre le digo a mis niños de broma, ¿no? Pero a mí Twitter me dio a mi marido, yo conocí a mi marido por esa red social y tienen mucho las redes sociales que aportar. Siempre va a depender de cómo te eduquen a usarla, que si tú aprendes solo, ¿qué vas a hacer? Al final vas a hacer un mal uso de ellas, ¿no? Entonces, aquí va a depender de enseñarles. En este proyecto, por ejemplo, fue intercentros, participamos 13 institutos de España y lo que hicimos fue fomentar un buen uso de las redes sociales y encima enseñamos al alumnado a cómo trabajar en la publicación en redes sociales porque realmente el community manager o la community manager era un puesto de trabajo que hace 10 años no existía y que a día de hoy es algo muy, muy demandado, ¿no? No, por hablar de TikTok y de humanidades, cuando se me echaron las manos en la cabeza algunas, ¿no? Pues yo dije, les enseñé, tenía preparado, ¿no? El argumentario y tenía preparada la cuenta de TikTok del Museo del Prado. Es Y buenísima, entonces, es buenísima. no, es excelente, ¿no? Entonces, yo, claro, porque dices, es que, ¿qué pasa? Que los profesores vamos a tener que ponernos a cantar y a bailar y a hacer cosas frívolas para que los estudiantes se conecten. Y digo, bueno, mira, está la cuenta del Museo del Prado que tiene un carácter divulgador tremendo. Y vamos, a mí me gusta mucho el marketing y la comunicación, como es lógico, y sigo muchas cuentas también que son buenísimas, tanto en TikTok como en Instagram. Entonces, yo creo que, que ese debate, la verdad que suele ser muy controvertido todavía en el mundo educativo, pero bueno, creo que esto es como un cuchillo, ¿no? Que puede servir para cortar la carne o puede servir para agredir a alguien, ¿no? Entonces yo creo que con las redes sociales es también a quién quieres seguir, ¿no? A mí cuando la gente dice, es que las redes sociales nada más que hay tonterías, digo, bueno, pues será tú que sigues a gente La que dice tontería. tonterías. Claro, yo intento seguir a personas que me enseñan y que me dan una perspectiva de la guerra de Ucrania o del COVID o del marketing o de la comunicación o de la educación. O sea, también a quien quieras seguir. Si sigues cuentas frívolas, nadie te obliga a seguirlas, ¿no? Claro, Entonces yo creo que es un, totalmente de acuerdo. es un debate que la verdad fíjate que son años ya también investigando un poco sobre esto y utilizando desde el punto de vista más del marketing educativo, pero sigue generando aún hoy mucha controversia. Eh, Hemos hablado del Museo del Prado y de Arte. Entonces tú eres profesora de Geografía e Historia y Sí. ahora mismo pues que las humanidades pues siempre también están en el debate, ¿no? Si tienen más o menos protagonismo, si se les está quitando el protagonismo, pero sin embargo estás en el ámbito también muy de la tecnología. ¿Qué opinión te merece pues el papel que tienen las humanidades? Ya lo conectamos si quieres con la LOMLOE, con la polémica que está surgiendo incluso con la filosofía y demás. Bueno, ¿cuál es tu opinión?
Como Bueno, profesora de geografía e historia. de hecho, yo estudié historia porque tuve un buen influencer, un buen profe influencer y en su día me motivó para estudiarlo. De hecho, yo he sido deportista toda mi vida y me he dedicado al patinaje artístico y yo pensaba que terminaría estudiando educación física y al final terminé estudiando historia. Así que yo creo que tenemos una de las profesiones más bonitas que hay porque podemos dar influencia, ¿no?, a muchas personas sin saberlo. De hecho, yo a mi profe de historia, cuando luego años después me lo encontré y se lo conté, que estaba en la carrera y que estaba estudiando historia por él, no daba crédito, ¿no?, porque no se lo esperaba, ¿no? Y luego me ha pasado a mí como docente de escribirte una alumna y decirte, estoy terminando historia y estoy aquí por ti. Bueno, pues eso es lo más grande que te puede pasar como profe, ¿no? Aquí yo repito, lo de separar letras y ciencias, a mí yo creo que uno tiene que ser feliz con lo que aprende y con lo que estudia. Yo me acuerdo que yo me metí en historia y tuve que escuchar 20.000 veces eso para qué sirve, y mi hermano, que se había metido en económicas, iba a tener un futuro muy, muy brillante porque se había metido en algo de ciencias y luego fíjate tú que en este caso yo posité y tuve trabajo antes, luego él ha encontrado, pero que el futuro, repito, que es muy incierto y yo también le doy vueltas atrás y digo, pero si yo hablo más incluso de tecnología a día de hoy, dando formación al profesorado, que ha sido mi pasión, lo que siempre he hecho, porque realmente era esa amiga friki que sabía mucho de tecnología, desmontaba un ordenador, me hice muchos cursos y fue como mi hobby. Y fíjate, pues a día de hoy estoy todas las tardes dando formación al profesorado sobre eso y he montado el curso de Google avanzado para la Junta de Andalucía, que han hecho más de 7.000 profes, EduTuber, que es otro curso muy famoso que se ha hecho en Andalucía, hecho por más de 5.000 profes. En fin, que aquí yo creo que no hay nada definido para lo que es letras, ciencias y lo que hay en sí. Yo creo que lo digital tiene que ir intrínseco en lo que estudies o en lo que vayas a hacer, porque realmente ha venido para quedarse, ¿no? Y consigo esa LOMLOE, esa normativa que realmente lo que ha venido es a decir, yo creo que lo que ha puesto es un manotazo encima de la mesa a lo que ya se venía escuchando desde el año 2008, cuando yo me metí en todo este mundo de opositar y demás, ¿no? Se hablaba de unas competencias básicas en su momento, la gente decía que esto era simplemente una moda y esto no es una moda. Esta ley lo que ha venido es a decir que las competencias siguen quedándose, ya han pasado muchos años desde que salieron y lo que viene a recalcar es que tenemos que trabajar mucho más las habilidades con nuestro alumnado, hacer mucho más trabajo en este aspecto interdisciplinar entre las materias, da esa normativa muchísima más libertad al profesorado para trabajar por ámbitos y para poder desarrollar metodologías activas, ¿no? No puede haber un cambio de paradigma si te está diciendo que hagas un cambio metodológico si no haces metodologías activas, ¿no? Y realmente, insisto, porque hay gente que piensa que ese trabajo competencial conlleva que nuestro alumnado aprenda menos y yo aquí repito siempre, ¿no? No puedo ser competente si no tengo contenidos previos. O sea, yo insisto que nunca, nunca un trabajo competencial te va a hacer saber menos, porque realmente yo no puedo aplicar mis habilidades si no tengo contenidos previos y no tengo conocimientos previos. Entonces, insisto siempre en esto porque lo que viene a decir la normativa es que le demos los contenidos al alumnado, pero que lo aplique en diferentes contextos, en diferentes habilidades, para que entienda. En mi caso, si le enseño Roma, ¿para qué le sirve aprender Roma? No simplemente memorizar unos hechos para pasar un examen y ya luego olvidarlos, que repito, que yo insisto que merece mucho también la pena memorizar y no voy a cambiar el poner un examen, pero sí que entienda que por qué está aprendiendo eso y para qué le va a servir el día de mañana el aprender Roma. Yo creo que muchas veces ahí está el problema, que nuestro alumnado no entiende para qué le sirve lo que está aprendiendo y con un contexto competencial, trabajando habilidades, sí lo vamos a conseguir. Ahora, lleva mucha formación al profesorado, mucho trabajo y entre ello también usar la tecnología porque hay una competencia digital que hay que utilizar en clase, ¿no? Ujú. Has formado parte de equipos directivos en centros públicos de la Junta de Andalucía. Digamos, la función directiva en un centro es importantísima, pero sin embargo, bueno, también está siempre muy sometida a debate y en el caso de los centros públicos, pues claro, los que forman parte del equipo directivo, incluido el director, la directora, pues luego en muchos casos vuelven a ser profesores. Entonces, bueno, es la carrera, digamos, o el desarrollo, ¿no?, de un docente que quiere ser directivo, pues se enfrenta también a distintos problemas que en muchos casos le llevan casi al heroísmo, ¿no?
porque ser directivo de un centro educativo ahora mismo, pues es algo casi heroico, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que se debería profesionalizar y hacer un cuerpo de directivos en los centros y separarlo un poco de la función del profesorado? ¿Cómo lo resolverías? Porque siempre hay mucho debate, sobre todo en la escuela pública. En la escuela privada, digamos que va por otros cauces, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que para estar en el equipo, yo aquí me pongo en las dos vertientes, ¿no? Es fácil ser profe y criticar al equipo directivo y aquí siempre, pues luego, como te dice tu madre, ¿no? Cuando seas mayor comerás huevo, pues lo que siempre dice pasa por ser equipo directivo y entenderás también a veces las tomas de decisiones que se hacen, ¿no? Y aquí al revés también. Yo creo que el equipo directivo tiene que ser docente para que entienda también, porque en un equipo directivo tiene que llevar al profesorado, ¿no? Y tiene que ser su brújula, tiene que ser su brújula y saber por dónde llevarlo, ¿no? Entonces, para mí es crucial que parte del equipo directivo también o haya estado en el aula o que el día de mañana, como pasa en la pública, que te puedas volver a clase, porque creo que si no pierdes la perspectiva, ¿no? Se te pasa. De hecho, tienes muchas menos horas de clase y vas perdiendo esa perspectiva que tenías cuando das clase, o aunque sea en la pública, sabes que los equipos directivos, aunque sea tienen 3 horas de clase a la semana, pero eso te hace estar todavía con los pies en la tierra. Pero el gran problema para mí siempre es esa burocracia que cada vez va más, ¿no? Yo le digo de broma que ya no es burocracia, es burrocracia con 2 R. Y bueno, a mí me gusta mucho una charla que tuve con Olga Casanova y Lourdes Bazarra que hablaban de que cuando hay tantísima burocracia es porque realmente lo que quieren es control y no están permitiendo al equipo directivo dirigir. Y muchas veces el equipo directivo se encuentra por la administración con muchísima burocracia y es a veces horroroso porque no te da pies a poder estar de cerca con tu profesorado, tienes que estar mucho en despachos y avanzar, ¿no? Pero bueno, realmente aquí insisto siempre al profesorado, creo que hay que pasar por ahí, entenderlo, porque a mí me cambió mucho la perspectiva. Yo era una persona que a veces decía, yo no entiendo esto, cuando luego pasé por ahí, estuve 4 años, pues luego me senté y cuando he vuelto a ser docente normal, bueno, pues he dicho, bueno, es que si han tomado esta decisión es por esto y por esto y la comprendo o porque viene inspección y te dice que hay que hacerlo así, ¿no? Ahora, por mi parte, menos burocracia, que dejen más a los centros ser más autónomos, que aunque hay autonomía, pero sí cada vez más informes. De hecho, la LOMLOE para primaria, por ejemplo, ahora unos informes que se hacían a finales de sexto de primaria, ahora se tienen que hacer cada ciclo, cada 2 años. Eso supone más burocracia al equipo directivo, más burocracia al propio profesorado y volvemos a lo mismo. Seguirán con las mismas horas lectivas, seguirán con lo mismo y les dan implicación de más burocracia que ese trabajo que no se ve y que te lleva a consumirte como docente realmente, ¿no? Mm. Sí, en este mismo espacio, en el Pupitre Digital, entrevistamos también a Tony García Arias, que, bueno, además de haber sido premio, bueno, ha ganado un montón de premios como mejor profesor, pues además él es director de un centro público. Y él hablaba exactamente un poco de lo mismo, de esa burocracia que ahoga y que asfixia y que paraliza. Lo peor es que no solo paraliza a los directivos, ¿no? Sino al equipo directivo, sino que también a los profesores cada vez Eso. más que tienen que rellenar pues toda clase de formularios, hacer también con temas de calidad. Bueno, esto también los que somos profesores universitarios también lo sufrimos y Claro. cada vez más, ¿no? Pero es un... ¿Cómo se podría solucionar esto? Porque es que yo creo que es algo que ya es vox populi entre todos los profesores. Todo el mundo está, desde los profesores, yo creo que ya desde infantil hasta los de la universidad, estamos hasta el gorro, ¿no? de la burocracia. Entonces, qué les pedirías a los que mandan para que solucionar esto? Bueno, yo creo que es muy complicado, ¿no? También te tienes que poner en la situación de quien esté en la administración y demás. Yo creo que a veces también esa burocracia vienen por problemas derivados y, bueno, pues tienes que tener registro de esto, porque yo cuando era alumna, seguro que, además lo sé por compañeros que ya llevan muchos años en esto y te dicen, esto cuando tú estudiabas, porque he llegado a trabajar con profesores que fueron mis profesores y esto no existía, esto no había, ¿no? Y sobrevivíamos y no pasaba nada. Pero yo creo que ahora en afán de documentar todo, de tener
registro de todo, pues temor también a las denuncias o a lo que pase, pues eso nos ha llevado a ser cuestionados y entonces hay que tener registro de todo y eso conlleva una burocracia. ¿Que te la hago? Claro que sí, si hay que hacerla. El problema viene que me mandas más burocracia, me mandas más tareas, sigo con las mismas horas lectivas, con el mismo horario y encima quieres que haga más. Pues eso lo que va a llevar es a un desencanto al profesorado. Y un profesor desencantado lo que va a terminar es no dando unas clases a gusto o no disfrutando de una profesión que muchos la traen por vocación, ¿no? Entonces, a veces es muy duro. Yo había momentos que me he visto y fines de semana, y aunque la gente no se lo crea, y luego tienes que escuchar qué bien que tienes 2 meses de vacaciones, pero realmente hay semanas exhaustas de no tener ni momento para comer, y acostarte a las 1000 y al día siguiente otra vez clases y hacer burocracia por la tarde, ¿no? Entonces, es complicado, no es sencillo, pero tiene que haber un punto intermedio, porque si antes no había tanta, ¿por qué sí tanta ahora, no? Bueno, vamos llegando un poco al final de la entrevista. Te quería preguntar, porque tienes un podcast, que bueno, esto es un podcast también. Nos encanta la radio, nos encanta que los coles hagan proyectos también de radio escolar a través del podcasting. Bueno, ya hemos hablado de tu presencia en redes sociales. ¿Cómo ves el papel de la comunicación? ¿Cómo crees que deberían comunicar los colegios? ¿Crees que comunican lo suficiente de cara a la sociedad? Ahora mismo sabes que uno de los grandes problemas es que no hay niños. Entonces, por eso hay, digamos, tanta demanda de marketing educativo. Y una parte muy importante del marketing es la comunicación. Bueno, pues tú manejas prácticamente todas las herramientas de comunicación, especialmente las digitales, súper bien. ¿Qué, qué crees que deberían hacer los colegios? ¿Crees que comunican bien? ¿Crees que los profesores tienen habilidades o están suficientemente formados en temas de comunicación? Bueno, aquí ha habido una cosa, bueno, aquí ha habido un proyecto en Andalucía que se llama el Proyecto de Digitalización de Centros, que se conoce con las siglas PRODIG, y lo que impusieron, por así decir, quien se ataba al proyecto PRODIG en su centro educativo tenía que tener redes sociales del centro. Y había una persona, un profe, en este caso el coordinador o coordinadora TIC, que era mi papel en mi último centro, donde también llevábamos las redes. Creo que difundir es primordial. Las familias tienen que ser parte del sector educativo, ¿no? Y a mí, yo te hablo de que vengo de secundaria. En primaria las familias participan muchísimo con el cole, pero cuando llegan sus niños a secundaria hay una desconexión total de la familia, o también muchas veces esa falta de información hace que las familias no sepan ni que pueden participar en el centro y demás, ¿no? Entonces creo que una parte vital son esas redes sociales. Ahora, en ese aspecto creo que es muy, muy guay. Como os digo, por ejemplo, en este proyecto PRODIC se propuso eso, que no equivoquemos poner redes sociales con que salgan todo el día los niños, que tal, que si hay autorización, pues lo pueden hacer y demás, y también. Pero también hablo de informar de los eventos, de lo que se está haciendo, actividades del cole, bueno, también que se vean proyectos que ha hecho el alumnado y que se dé a conocer lo que se está haciendo en el centro, porque muchas veces la crítica viene por falta de información, y yo creo que es brutal que un centro publique y dé a conocer todo lo que hace, porque yo creo que a las familias mantenerlas informadas es lo que va a hacer que estén tranquilas, ¿no? Ahí viene la intranquilidad, viene un poco por falta de información. Con respecto al profesorado, hay de todo. Hay docentes que se niegan a tener unas redes sociales, hay docentes que empiezan en las redes sociales y descubren un mundo, y luego estamos pues profes que llevamos muchos años y estamos en las redes. Yo creo, y yo siempre lo digo en mis formaciones, que se animen a tenerlas, porque hay un gran claustro virtual que te forma, que te ayuda. Yo de verdad contesto a todos los mensajes tarde o temprano, pero termino ayudando a quien me pide ayuda si puedo. Entonces, siempre animo al profesorado que tenga redes, no que tengas todas, pero si te gusta más Twitter, pues que estés en Twitter, o si te gusta Instagram, pues que estés ahí, ¿no? Pero para mí es una parte muy, muy importante para tomarla como punto de partida de formación, de aprender de otros y otras, de ver lo que hacen otros docentes, y yo sigo hasta profesoras de infantil. Yo tengo mucho que también que aprender, no solamente fijarme en secundaria, también puedo ver mucho de primaria, de infantil, o incluso de cursos superiores y viceversa. A mí también me sigue mucho profesorado de primaria, y hay cosas que podremos llevarnos a nuestra aula, otras que no, pero que nos sirva de experiencia, ¿no? Y también a veces ese altavoz de escuchar problemas, incluso cómo lo ha solucionado otro profe, y encontrar ahí una ayuda, ¿no? Así que para mí sí es importante, tanto que el centro educativo las tenga,
para dar información a las familias y tener un puente de conexión ahí con ellas, y luego con los propios docentes para poder estar conectados. Yo creo que ahí, yo siempre digo que el mayor recurso somos los propios docentes. Muchos centros se quejan, no, es que no tenemos recursos, no tenemos medios y demás. Para mí el mayor recurso es otro docente que me dé ideas, cómo lo ha hecho, si no tiene recursos como yo, y seguro que me aporta algo para yo llevarlo a cabo en el mío. Vale, pues llegamos a la última pregunta con la que cerramos siempre este espacio de Pupitre Digital, que es ¿cómo ves el mejor centro educativo del mundo? Bueno, yo veo el mejor centro educativo, te imaginarás, para mí que tenga tecnología también, ¿no? Pero bueno, espacios abiertos que se centre la autonomía del alumnado, y aquí también hablo del bienestar del profesorado. Se habla mucho del alumnado y es nuestro centro, y es verdad, tenemos que darle autonomía, que aprenda, que acompañarle en todo su proceso de enseñanza-aprendizaje y que sea el propio protagonista, pero no olvidemos también un centro que cuide al docente, ¿no? Que piense en ellos y ellas y que tenga espacios para que se puedan formar. Hablo, por ejemplo, que hablamos siempre de una biblioteca de centro donde hay libros para el alumnado, pero no hay libros para los docentes, y también hay mucha lectura de didáctica y de cómo aprender y de mejorar la enseñanza, y que eso también el docente se sienta arropado por su propio centro. Entonces, creo que un centro que sea buen equipo de trabajo tanto para el alumnado como para el profesorado, y que tenga medios. Pero yo aquí hablo de medios de que el profesorado sea capaz de usarlos y que esté bien formado para ello. He estado en centros con 20.000 dispositivos, donde ha habido montones de proyectores, donde hay montones de dispositivos, uno por niño, y luego llegar a la clase y encontrarme que están subrayando un PDF, lo que te decía al principio, ¿no? No hablo de que hayan 20.000 dispositivos, hay una equivocación de que tiene que haber un dispositivo por niño para trabajar la tecnología. No es necesario, sino que se haga un buen uso y que se hagan trabajos cooperativos, que hagan, desarrollen su creatividad y que hayan espacios para ello. A veces también el diseño de los edificios. Yo tuve la suerte de conocer a Rosanne Bosch en mi podcast, y Rosanne hablaba de eso, de los espacios de las aulas, ¿no? De que es malísimo que estén los niños sentados todos los días 6 horas escuchando, y que no es manera de aprender. Realmente el movimiento y el poder estar en diferentes situaciones te mejora el proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, pues importante los espacios, importante la dotación tecnológica, y siempre también pues cuidando el centro tanto del alumnado como del profesorado, sería mi resumen. Muy bien, pues Rosa, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y un lujo tenerte en el Pupitre Digital. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo y bueno, pues aquí tienes tu espacio también para cuando quieras compartir pues todo tu conocimiento y toda tu ilusión, que también es algo que también se agradece muchísimo en los profesores. Muchas Muchas gracias, Rosa. gracias. Gracias, muchas gracias por el huequito, y enhorabuena también por vuestro blog y por todo lo que estáis animando, y os ponéis el foco en los equipos directivos también, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Gracias.